Muy buenos días, tardes, noches. Depende de la hora que usted esté viendo este video denominado Diálogo de Vete, acá con su servidor Carlos Montoya Flores. Y de nuevo en este espacio que es casi suyo también, la licenciada Isabel Díaz Pérez, consejera familiar en los aspectos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y directora del CICIT, perdón, Centro de Capacitación Integral y de Transformación. Que se equivoca, licenciada. Sí, a ¿Cómo ver, está hoy? hola, pues muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí en este espacio. Pues ¿Su casa? muchas gracias. Con inquietudes de nuevo, como ya es Somos costumbre. dos. Bueno, pues con la inquietud de tratar el tema de la prevención criminal. Ese es el tema que me gustaría que abordáramos hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué se va desarrollando aquí. Bueno, no, yo como no, yo creo que ya es costumbre entre nosotros, siempre me gusta definir qué es lo que queremos hablar, ¿no? Por ejemplo, prevención, pues bueno, es evitar a toda costa que suceda o evitar que se desarrolle, ¿no? Y criminalidad o criminal, pues viene de crimen o delito, que aquí pues vamos a entender que una cosa son los aspectos que se tipifican jurídicamente y otra cosa es lo que nosotros hablamos como conductas criminales dentro de los aspectos de la salud mental, porque a pesar de que parecieran ser lo mismo, no todas tipifican como jurídicamente como un delito, ¿no? Hay conductas que empezamos a ver que son conductas atípicas dentro del desarrollo en la infancia, en la adolescencia y por supuesto en la adultez, que pudieran denominarse, que sería más la palabra desafiantes o fuera de los límites que consideramos adecuados, pero tenemos que entender, bueno, en mi caso, no sé, Isa, cómo lo estás percibiendo. Eh, yo siempre hablo de que la sociedad, la manifestación de la conducta social, es un reflejo de las conductas biológicas y que formamos parte de ese proceso. O sea, la gente ve la urbe, el proceso cosmopolita que tenemos los humanos ahora, la globalización, la tecnología, percibida desde la actualidad como moderna, como si fuera un ente externo e innatural, ¿no? La gente habla de las cosas naturales porque ve un árbol, pero no entiende un edificio como un aspecto natural de las condiciones humanas. Y eso pues es una desvirtuación en la percepción. Entonces la criminalidad es un fenómeno que está inherente a la humanidad. Ahora, solamente podemos hablar criminalidad porque lo hablamos desde un aspecto moral. Los animales también cometen delitos, entonces. O sea, eso es algo que tenemos que entender que tanta visión pervertida tiene el término criminal desde ese sesgo moralista hipócrita que muchas veces tenemos, cuando probablemente es una manifestación de nuestras condiciones biológicas, entendiéndose que el entorno social, lo ambiental, también está íntimamente relacionado con lo biológico, ¿no? Entonces, tenemos que entender, ¿no? Y aquí entra la dicotomía del origen, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Realmente fue un ser que puso primero un huevo y el huevo tuvo otro ser y evolutivamente llegó a ser la gallina. Eso ya, la gente dice que nadie sabe quién fue el huevo o la gallina, no. Ya hay evidencia que nos dice qué fue lo que pasó. Lo mismo, no tan fácilmente podemos decir qué pasa en los aspectos de las conductas criminales, viéndolo así como la percepción de aquellas conductas que pueden ser peligrosas para sí mismos o para otros individuos, ¿no? Que nacen de un individuo que lo afecta a sí mismo y afecta a su alrededor. Hay una analogía que no sé si la conozcas y es la trampa para ratones.
y me gusta mucho usarla, ¿no? Llega un ratón eh, y está en la sala de la casa donde invadió, porque también el ratón era un criminal que invadió la casa, y escucha que la dueña de la casa estaba harta de que había un ratón comiéndose la alacena y decidió comprar una trampa para ratones. El ratón, muy triste y agobiado, se dirige a su amiga la gallina y le dice: oye, gallinita, ¿cómo estás? Quería poderme desahogar contigo y a ver si tú tienes una solución para esto. Y le pregunta a la gallina: bueno, ¿qué pasó? Le dice: lo que sucede es que la dueña de la casa ha comprado una trampa para ratones. Y la gallina, pues llena de su egoísmo tan característico de las gallinas antropocéntricas como las que yo dibujo en mi mente, le dice que pues que la trampa para ratones solamente caza ratones, no gallinas. Pues el ratón, todo desdichado, decepcionado por la falta de comprensión antropocéntrica de la gallina, va hacia la porquera y se dirige hacia el cerdo que vivía ahí, un chancho, un cerdo, y le dice: oye, señor cerdo, muy buenas tardes, quería ver si podía hablar con usted, ¿no? Y el cerdo, bueno, en sus rasgos antropocéntricos también, empieza a tener una conversación de tipo ética con mi amigo el ratón imaginario, y el ratón le plantea lo que había sucedido, que había comprado la dueña de la casa una ratonera, una trampa para matar ratones, y que pues le preocupaba y que le gustaría ver si ese ratón le podría dar un planteamiento, una idea de cómo resolver la problemática, a lo que el cerdo, igual de egoísta que la otra gallina antropocéntrica, le dijo que la trampa para ratones mataba a ratones, no cerdos. Bueno, aún doblemente desdichado, este cerdo se dirige hacia el corral donde había una vaca, que también aquí, para darle sentido antropocéntrico a todo lo que estoy diciendo, también hablaba y le pregunta: oye, vaquita, ¿sabes que puedo hablar contigo? Y la vaca, pues sí, con una escucha lo observa y le dice: ¿qué pasa? Y le dice: bueno, es que compraron una trampa para ratón los dueños de la casa y tengo miedo de morir. ¿Será que tú me puedes dar como algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda intentar para poder salir de este aprieto? Y le dice la vaca, igual que los otros dos animales egoístas con sesgo antropocéntricos, pues le dijo que la trampa de ratones no mataba vacas, sino ratones. Siendo este su último animal antropocéntrico al que consultar, pues el ratón se va a su agujero a pensar, ¿no? Porque como lo piensan los ratones imaginarios, y teniendo, como todo ser humano con desdichas, trastorno del sueño, escucha que suena un gran alboroto en la sala. Aparentemente algo había pasado. El ratón, pues que estaba con insomnio, se acerca a la sala y se da cuenta de que la dueña de la casa se acerca a la trampa para ratones, y en ese momento se escucha un gran grito y lo que descubren es que la trampa para ratones había cazado una serpiente venenosa que en este momento había mordido a la dueña de la casa. La dueña de la casa enferma muy gravemente, empieza a tener cuadro febril, todo manifestaciones de haber sido mordido por una serpiente venenosa. El primer acto de su amado esposo fue matar la gallina para ayudar a aliviar en algo esa necesidad de alicientes o de mejoría subjetiva, porque se ha comprobado con evidencia científica que los caldos de la gallina no ayudan en nada, pero este señor carecía de esa evidencia. Mata a la gallina, le da el caldo y resulta que nada, ¿vale? Hay que acudir a un médico. Cuando llega el médico, pues tenía que cobrar la factura y no había dinero. Y desafortunadamente para el ratón, o perdón, afortunadamente para el ratón, procedieron a matar al cerdo para hacer con él todo lo que se podía hacer y venderlo para poder pagar las facturas del médico, los costos de la medicación, y resulta que inhumanamente o de manera médica no se puede hacer absolutamente nada y termina muriendo esta señora. Resulta que para poder cubrir los gastos funerarios no hubo otra alternativa que matar también la vaca para poder distribuir su carne y poder recobrar dinero para pagar los costos funerarios. En el momento en que hacen el sepelio de la señora, dueña de la casa, el ratón está posado sobre una ventana y hace una de las grandes preguntas, o expresa la cosa más interesante, ¿no? Dice: qué bueno que que las trampas para ratones matan ratones, ¿no?
Y esta es una situación que pues parece chistosa aquí en esta analogía antropocéntrica de animales, pero realmente es la misma visión que tenemos de las conductas criminales, ¿sabes? Solamente afecta cuando parece directamente, ¿no? El adicto, el suicida, el homicida, el pederasta, el distribuidor de drogas, pero resulta que como todos formamos parte de esta condición global, porque a pesar de que no seamos una colonia de bacterias ni de hongos, pues desafortunadamente o afortunadamente la gran virtud que tiene el ser humano que le ha permitido el ser tan exitosos en la multiplicación de su especie ha sido la capacidad de socializar, pues también la conducta criminal o las acciones o los, no sé, podría llamar un síntoma de estas conductas o de estos pensamientos distorsionados atípicos, pues tiene que ver con estos aspectos sociales, ¿no? Entonces, la sociedad en sí termina repercutiendo en lo biológico y lo biológico repercute en la sociedad, pero lo peor que hemos podido hacer es segmentar esos dos espacios como cosas totalmente ajenos al hombre, es decir, la sociedad y el aspecto biológico del hombre. No, esto está íntimamente relacionado y eso cada vez la evidencia científica lo dice más, ¿no? Entonces, dejando claro esto, las conductas criminales, ya entre comillas, pues son tipificaciones jurídicas que tienen base a la ética y a la hermenéutica moral, de denominar qué cosas o qué conductas se transformaron en delitos, pero que hay un montón de conductas que también pudieran tipificar como insanas, que se siguen, que son incluso precedentes al desarrollo de estas conductas criminales, ¿no? Y casualmente hay una retroalimentación o una simbiosis negativa, es decir, eh, una crianza negativa desarrolla unas predisposiciones para que empiecen a germinar, llamemos así esa analogía, conductas de tipo desafiantes, de tipo atípica o de tipo criminal o antisocial o disociada, pero casualmente ese padre muy probablemente también creció inmerso en un entorno donde lo social para él era su círculo filial, donde le enseñaron estas conductas y al paso del tiempo la misma sociedad terminó reafirmando negativamente, lo cual hizo que se generara ese proceso de crianza, pero ese padre que crió a este también estuvo inmerso en unas estructuras que fueron importantes de entender en la forma en que se ha ido transmitiendo esta situación, ¿no? Y a mí me da mucha risa también porque es que decimos que ahora, en este momento de la historia, porque estamos en el fin del mundo y para de contar las creencias que tenemos, es que se ven estos comportamientos, pero no ha sido así. Siempre ha habido unos comportamientos, o el humano siempre ha tenido esta tendencia a desafiar estos límites. Entonces, tenemos que entender un poco de el desarrollo antropológico de lo que ha sido el hombre a través de la historia para entender que siempre han habido homicidas, de que incluso estas conductas no es que son naturales, yo quiero que la palabra natural está desvirtuada, ¿no? Pero que el homicidio, las conductas que tenemos hacia la guerra, el defender los límites territoriales, el hambre y todo este tipo de conductas, pues también surgen de esa tendencia de la homeostasis, de tender que el hombre busque un equilibrio y desafortunadamente el control poblacional es uno de esos. Y suena muy horrible, pero tenemos que entender de que estamos atravesados por esas predisposiciones biológicas, solo que en una sociedad donde hemos llegado a una concepción de quiénes somos, pues se hace mucho más complejo entender que se sigan desarrollando estas conductas bárbaras, ¿no? Estos pensamientos bárbaros, ¿no? Que llamamos como anticuados o como, no sé cómo llamarlo, será como, no, como que no están acordes a la nueva forma de pensar del humano. Sin embargo, y eso va a ser algo que ojalá que no sea cuestionable este video, pero lo que está haciendo el hombre es desarrollar cada vez más herramientas eficaces para hacer
cometer delitos, ¿no? Lo que muchas cosas que antes no se contemplaban como delito, ahora se contemplan como delito y eso no significa que antes era bien visto o era sano, sino que desafortunadamente surgimos de allí y ahora tenemos unas tendencias mucho más eficaces, por ejemplo, de matar, tenemos unas tendencias más distintas de hacer daño también. Entonces, todo ha cambiado la percepción y por eso tenemos que dejar muy claro este contexto antes de empezar a hablar de estas conductas, ¿no? Entonces, entender que ese rasgo biológico que nos precede, que nos atraviesa y que nos limita, pues es una fundamentación, no una justificación. Quiero que dejen claro. Hay unas razones, por ejemplo, ya hablando de los aspectos individuales que biológicamente justifican la falta de regulación, como hablaba de los entornos de crianza, que son también un factor muy importante a considerar en estas conductas criminales, pero ese refuerzo de diversos factores es lo que genera a un individuo con conductas criminales, ¿no? Ya este es el prólogo de todo esto que vamos a hablar un poquito. Preguntas, licenciada. Sí, pues son todos esos factores a tomar en cuenta para poder hablar de que un individuo llega a tener esas conductas criminales. Y en esta parte de la prevención eh, de esas conductas, se enfoca por lo regular en en las medidas cautelares o en las medidas que se debe de tener para tratar de evitar esas conductas criminales. Entonces, no creo que, se, que sean eficaces eh, para tratar de evitarlas, porque donde viene la prevención, pues es como lo estás mencionando ahorita desde la crianza, ¿no? Porque si ya tenemos una persona que viene reforzando estas conductas por todo lo que, los factores que intervienen, que es este ambiente social que refuerzan aquellas conductas que fueron adquiridas desde la crianza, pues así haya más medidas cautelares o haya más, Más castigo. más castigo, eso no va a evitar la conducta criminal. Y por lo regular se enfoca en que esto es lo que se debe de hacer para evitarlo. Entonces, yo creo que ahí pues no, no estoy muy de acuerdo en que esa sea la solución o que sea lo que va a prevenir este tipo de conductas. Más bien, pues habrá que, como en otros temas, la prevención viene desde la crianza y desde la educación y ya las conductas que ya están, cuando un individuo ya tiene esas conductas, pues ahí ya se tendrá que abordar de otra manera. Ahí ya no va a haber una situación en que se puedan prevenir o sí lo puede haber. A ver, el castigo jamás va a ser la respuesta para nada. ¿Sabes? El castigo no, los límites sí. Eh, no, por ejemplo, ¿sabes la postura que yo tengo desde mi punto amoral a nunca formar parte del juicio, ¿no? De un individuo? Mi postura no es juzgar. Mi máxima postura moralista sería comprender los factores que intervienen en el desarrollo de X individuo, porque el problema está que aquí tenemos que hacerlo de manera individualizada, es decir, sui generis. Tenemos que buscar ver qué fue lo que fueron los factores intervinientes en la conducta del individuo, que por supuesto que a veces queremos tirarnos de individuales, pero resulta que los patrones de comportamiento, por ejemplo, un comportamiento Y probablemente se genere por una construcción X. Entonces, tenemos que tratar de ver cuántos comportamientos similares de tipo Y existen y casualmente se ha comprobado de que surgen también de no necesariamente X absoluta, pero sí está cercano a X. Entonces, si hay factores que intervienen más directamente en el individuo, por ejemplo, las ausencias parentales. Por ejemplo, la gente a veces cree que los niños necesitan dos papás, o sea, padre y madre, no. Los niños que estén saludables y que muchas veces es más sano que crezca con una figura parental saludable que a pesar sin importar que no hayan los dos. Es decir, pero esto qué pasa, que no sucede estadísticamente así. Por lo general,
cuando una figura, cuando un matrimonio que concibe a la prole se rompe, se divorcia, se disocia, por lo general no solamente entran los factores a impactar en el niño, en el individuo, lo que generó la fricción entre los dos que estaban conformados en el matrimonio, sino que eso también se permea hacia el infante, pero adicional luego el hecho de la distanciación, la conducta política que deberían tener estas figuras parentales no es sana. Ahora vamos a imaginar el hecho de niños que no tuvieron figuras parentales, que por X o por Y razón terminaron perdiéndolos en su infancia, pero fueron educados por figuras parentales importantes. Estos niños pueden surgir, perdón, con una estructura traumática porque no tuvieron la afectividad directa de sus dos figuras importantes afectivas o parentales, pero pudieran funcionar. No quiero dejar claro de que cualquier cosa atípica que suceda en el desarrollo infantil va a repercutir en el individuo, ¿sí? Va a repercutir. El problema está en, hay cosas más sanas que otras, ¿vale? Pero, por ejemplo, se ha comprobado ya que la mayoría de las personas con tendencias delictivas son personas que fueron abusadas físicamente por sus figuras parentales y que incluso fueron explotados de una u otra manera, ¿no? Hace poco yo te decía a ti de esta comportamiento extraño, esa tendencia extraña a aplaudir que un niño sea más maduro para su edad, ¿no? Y casualmente hace poquito grabé un short, ¿no? Un cortito allí para hablar de esto, pero que un niño manifieste una conducta por encima de sus perceptibles en el desarrollo de su cognición, no necesariamente es positivo. Ojo, quiero dejar que a priori no es que sea un trauma, pero tenemos que hacernos la pregunta, es ¿qué está forzando al niño a desarrollar un comportamiento de autonomía temprano? Vale, si vemos que el comportamiento de autonomía surge porque los dos padres están presentes, hay apoyo, pero de una u otra manera el niño ha buscado la manera de su autonomía, no es muy natural que surja. Por lo general es al revés, es decir, puede ser que haya padres materialmente presentes que le dan todas las herramientas al niño, académicas, a través de deportivas, herramientas lúdicas, pero hay esos, lo que tú denominabas como huérfanos de padres vivos, ¿no? Y esto que surge de allí probablemente no necesariamente se transforma en una persona con tendencias delictivas, pero sí va a desarrollar una predisposición a tener conductas atípicas peligrosas. Pueden ser personas que sean difíciles de desarrollar vínculos afectivos, vínculos sociales o en el caso de no tener una validación parental, que para nosotros en la infancia es sumamente importante, pues vamos a empezar a tener o vamos a tender como individuos a buscar la validación social más cercana, ¿no? Y pues si vivimos en un entorno social peligroso, pues vamos a tener una validación negativa. O bueno, negativa desde, mira, el sesgo moral que acabo de tirar, ¿no? Eh, Negativo porque nosotros hemos tipificado de que eso es negativo. Ahora, lo que sí tenemos que dejar claro es que es una conducta insana, ¿vale? Hay una falacia que se ha hecho muy conocida, que es la educación previene la delincuencia, ¿no? Y no es del todo verdad, ¿sabes? Ser una persona formada o darle acceso a la educación temprana en un niño no necesariamente va a repercutir en un acto de prevención. Lo primero que tenemos que garantizar en esa simbiosis negativa que yo te decía es que los padres tengan acceso y participación en los recursos económicos para poder brindar una presencia, una crianza, un desarrollo del niño adecuado. Es decir, lo que tenemos que buscar no es educar al niño, no es capacitar al niño, darle educación y escuelas gratis a un niño que ni siquiera tiene la capacidad. Por ejemplo, se incurre en este sesgo del confucianismo, ¿no? De que no le des el pez, enséñale a pescar. Pero es muy, muy, muy culero pescar con hambre. O sea, imagínate que tú con hambre
vas a pedir de comer y lo primero que te dan es una caña de pescar que cuesta $200, ¿sabes? Y que te den un bote de carnada que cuesta otros $50. Pues yo prefiero vender esta vaina por $20, así sea un robo, que vender esa caña y comer. Entonces tenemos que sufragar la necesidad de la alimentación y poderle ofrecer participación dentro de la educación. No estoy diciendo que se debe derogar la educación para nada. Lo que tenemos que entender es que la educación por sí misma, o es que la educación no, es el ambiente escolar, es decir, permitir la escolaridad o garantizar la escolaridad en los niños no significa de que los niños van a participar en esta escolarización. Por ejemplo, estamos claros de que la alfabetización en el mundo es ya global. No, no sé cuánto es la estadística, no quiero pecar, pero puedo decir que por encima, pero, un acceso fuerte, un acceso digno a los recursos económicos. Entonces, lo que tenemos que garantizar, que eso es una utopía, es que todos los seres humanos tengan acceso a la economía suficiente como para poder tener presencia en la crianza del niño y poder ofrecerle la capacitación necesaria de tipo escolar. Ahora, el hecho de la titulación tampoco va a garantizar que el niño mejore, ¿no? Lo que va a garantizar eso es la presencia de las figuras parentales y los procesos nocivos que tenga alrededor en menor dimensión, de manera de que sus conductas sean de menor impacto, es decir, sea menor que este individuo, creo, con una condición económica adecuada y con un acceso económico bastante bueno, pues vamos a prevenir, ¿no? Lo que tú decías, esto. Pero no necesariamente teniendo todo esto cubierto vamos a evitar que surjan conductas criminales tampoco. Es decir, vamos a imaginar, sí, esto es importante atender, ¿sabes? De garantizar estos elementos, pero aún así van a aparecer conductas criminales de otro tipo. Sí, fíjate que, bueno, yo creo que ese tema también lo tenemos que tocar por ahí más adelante, lo que es el factor económico, porque, por ejemplo, en el caso del tema del suicidio, es un tema importante a tocar las finanzas, pero como bien lo dices, no va a garantizar muchas veces el tener esa estabilidad o esos medios materiales suficientes para que una conducta de este tipo no se dé, porque puede tener otras carencias. A lo mejor no las materiales, las económicas, pero sí otras carencias que a pesar de que todo eso esté solventado, pues puedan suceder otras situaciones que lleven a un individuo a tener estas conductas. No necesariamente o sea, sí es algo importante, pero Es un determinante, mas no es el único factor predeterminante, ¿no? Es como la idea está, lo que tenemos que hablar es de qué tipo de delitos estamos hablando. Por ejemplo, en una persona de bajos recursos es más probable que hurte algo más pequeño, ¿sabes? Que robe una tienda, de que cometa un homicidio, de que tiende a ser traficante, micro traficante de sustancias psicoactivas. Pero si hablamos de la gente que tiene acceso a la economía, los delitos son de otro tipo, son corrupción. O sea, es que tenemos que ver, es que acaso la corrupción no es un comportamiento criminal. Esa es la pregunta. O sea, que el problema es que cuando hablamos de criminal imaginamos solo al chico que se para a robar en la esquina, pero no hablamos de los perfiles de los grandes sociópatas que dirigen el mundo. de hecho, pues es lo que luego constantemente venimos mencionando aquí, que vienes mencionando de esta moral, ¿no? De esta moral hipócrita y de esta moral socialmente estética o aceptable, de lo que para la sociedad, dependiendo de quién viene, está bien o está mal. Y aparte, por ejemplo, ya si hablamos de esas conductas criminales o delictivas a esos otros niveles,
nos quedamos, o sea, ni idea tenemos cómo se manejan, o sea, nos quedaríamos, yo creo que muy sorprendidos de cómo se maneja todo eso, porque yo, por ejemplo, te lo puedo decir aquí en mi localidad que es pequeña y que de repente te das cuenta de unas acciones que no lo ven a la persona como criminal porque es un político, porque está desempeñando un cargo y te das cuenta de lo que ha hecho y te sorprendes. Eso es en lo pequeño, aquí en mi localidad. Si nos vamos a las esferas ya más altas, pues hay una serie de situaciones que son conductas bueno, son conductas criminales, no que se consideren o no, sino que lo son. Lo son, Y son conductas insanas, ajá, porque tenemos que aclarar de que a nosotros no nos, por eso, de mi postura moral, a mí no me interesa que sea bueno o malo. A no, mí lo que me ajá. interesa es medir qué tan sano es el comportamiento de esta persona. Y O sea, fíjate, cómo, a ver, y lo sano para él y para los que le rodean. ahora, si hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene condiciones materiales muy precarias y que a lo mejor por hambre cometió esa falta, es castigado severamente. Delito. Ajá, ese Sí. delito es castigada severamente y la sociedad así lo tacha, ¿no? Ya como el delincuente, ya es señalado, ya es etiquetado. Y estas personas que en grandes esferas están cometiendo este tipo de acciones, no están no lo están haciendo por hambre, por cubrir una necesidad en ese momento. Y aparte de que no es por eso, están afectando a una cantidad de personas dentro de la sociedad tremendamente. Entonces ahí es donde vamos a esa moral, ¿no? A eso que mencionas tanto. Pero hay un problema, está en que al político, pues ni se le juzga ni se le cuestiona, pero al individuo que manifiesta conductas insanas de estos delitos que repercuten a menos personas, como robar una cartera, un celular, que no estoy diciendo que lo estoy aplaudiendo porque no es así, pero el problema es que la sociedad lo culpa de ser un criminal cuando probablemente existen un montón de factores que escapan a su propia comprensión, ¿sabes? Cuando muchas veces las personas son empujadas de manera directa o indirectamente a cometer actos delictivos. Sí, y ahora quiero que la gente comprenda que no es que hay alguien que lo influenció, no, estamos hablando de factores contingentes que escapan a nuestra lógica. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa equivocamente que ellos han decidido ser quien son, pero nosotros no hemos decidido quiénes somos. Hay un montón de factores, es decir, la única cosa, y aquí voy a entrar en un conflicto tan terrible para la gente, pero espero que la gente se haga estas preguntas. Pero la gente cree que es libre, lo que no es verdad. Lo que hay, esa falsa percepción de libertad, es la aleatoriedad de eventos que nos impactan, que nos generan como un proceso de libertad. Pero no hemos sido libres. Lo que pasa es que no somos conscientes de los factores precedentes que nos determinaron. Ese es el gran conflicto. Y cuando el problema está en que yo, siendo consciente de esto, pues yo entiendo que otro individuo tampoco ha sido consciente de todos los factores que lo predeterminaron. Ahora, tenemos que ser honestos que está la toma de decisión y por eso yo no soy determinista rígido, que creemos que un individuo en algún momento tiene la oportunidad de inclinar la balanza hacia lo más ético o lo antiético, ¿no? Pero tenemos que dejar claro de que no es tan fácil sentarnos en una postura de juicio y que el castigo no resuelve el problema y que el que roba millones no es mejor que el que roba un pan o que roba un celular o quien distribuye narcóticos, que todos parten o forman parte, perdón, de esa red que hablamos de los aspectos criminales y que sin querer, como estamos hablando de ese ambiente simbiótico, termina el político que se roba los fondos que van que se buscaron o que se consiguieron para inyectar y mejorar la condición de vida de los pobres, llamados así,
¿sí? Termina repercutiendo, o sea, en mayor medida esta situación. Y pasa mucho en muchos aspectos. Por ejemplo, la sociedad en la actualidad quiere repercutir o quiere poner la responsabilidad. No la responsabilidad la estoy usando yo para maquillar lo que ellos quieren. Ellos no quieren dar responsabilidad al individuo, quieren darle culpa. Sobre todo, por ejemplo, con relación a los cambios climáticos, con relación a la responsabilidad que tenemos como individuos en este problema. Nosotros como individuos, el hecho de que tomemos refrescos gaseosas por un pitillo, una pajilla, un popote, eso no va a ser de aguacate, ¿no? O que digamos que el cartón es mucho, eso lo que podemos hacer nosotros como individuos no equipara, o sea, nosotros como casi 8.000 millones de personas tomando todos conciencia, ninguno de nosotros, por supuesto, va a ser un cambio de un 12, 14%, pero realmente la mayor responsabilidad que hay de los fenómenos del daño de la naturaleza no la tenemos los individuos, la tienen las transnacionales. Que si tú apagas una de esas empresas, vamos a lograr realmente entender un mejor beneficio, pero ellos no están dispuestos a perder dinero y transfieren esa culpa en nosotros. Lo mismo pasa con las conductas criminales. Resulta que aquellos que legislan, aquellos que desarrollan los derechos humanos, que no son tan humanos, que no ha habido nada, no ha habido cosa que delimite más el acceso a tener cualidad humana que los derechos humanos, porque no todos gozan de ese privilegio. Hay 4.000 millones de personas que ni siquiera son calificadas entonces como humanos porque el hecho de establecer estos estatutos no garantiza el goce de ellos. Estas personas que imponen lo que es la norma y tipifican quién es un delincuente y quién no, pues son las personas que tienen más sangre en sus manos. O sea, son nominados a premios Nobel y ganan premios Nobel a la paz. Entonces tenemos que dejar claro de que el hecho de que haya esa falacia de autoridad, donde hay personas que parecen ser buenas, porque tenemos esa cualidad moralista de decir bueno y malo, resulta que tienen conductas y decisiones insanas que terminan repercutiendo negativamente en otros. Y hasta que no entendamos esos factores que son muy, muy graves y que lastimosamente la sociedad no tiene la herramienta para poder entender y que no lo va a resolver académicamente, porque quiero dejarte claro, la mayoría de los profesionales que estudian y se forman con maestría y doctorado no entienden ni siquiera estos factores que estoy hablando. Y no estoy diciendo que yo los entienda a ciencia cierta. Tengo una noción, tengo una visión de lo que estoy buscando, todavía no tengo una visión clara de lo que estoy buscando. Y es bastante doloroso. Ahora, lo que tenemos que dejar de ver es que aquel que comete conductas criminales probablemente está evidenciando o somatizando una realidad que queremos ignorar. O sea, cuando, por ejemplo, uno tiene que ir a la calle y ver su realidad, ¿sabes? Si tú quieres ver la clase de sociedad donde estás inmerso, ve a las calles y empieza a observar. Ahí está, ¿sabes? Si tú quieres palpar los síntomas de una sociedad en micro, en tu pueblo, en tu municipio, en tu estado, en tu departamento, empieza a tramitar las calles y empieza a ver qué trato digno tienen estos seres humanos, cómo se está manifestando. O sea, yo por lo menos viajo y voy mirando en las calles cuántas personas piden, ¿sabes? Trato de medir qué tanto por cuadras hay indigentes, ¿no? Cuántos de los habitantes de calle no han decidido llegar allí. Igual que el delincuente directamente tampoco lo ha hecho. Entonces, ahí es donde tenemos que empezarnos a hacer las preguntas, ¿no? Sí, Esto ni siquiera estamos tratando de describir el fenómeno que son las conductas criminales, pero son conductas insanas, no buenas o malas. No estoy diciendo que debes de permitir que te roben, no estamos diciendo que tenemos que normalizar que hayan indigentes, no, no, no. Quiero indicar que eso solamente es una sintomatología de lo que realmente es el problema y que desafortunadamente entenderlo como yo lo entiendo ni siquiera ayuda. Simplemente busco explicar, no justificar, porque ya viste lo que pasó con lo del abuso sexual, ¿no? Cuando yo hablo de esta postura, yo no estoy romantizando el hecho, estoy simplemente fundamentando el hecho o describiendo el hecho. claro, y bueno, es ver todas las características y los factores que influyen.
Y uno de los factores que influye mucho es el factor económico, en cuanto a las personas que se mueven en ese interés en cuanto a la economía, sin importar causar un daño y que ese daño a grandes niveles, a grandes escalas, pues también va a repercutir en las personas que están cometiendo estos delitos menores, porque esta manera de manejar la economía tan, ¿cómo se podría decir? Eh, no te oigo. Tan, salvajemente. ajá, está repercutiendo en todos los niveles. O sea, a esas conductas también afecta esa situación. El factor económico Por es ejemplo, lo que está muy importante. sucediendo en las grandes capitales de Latinoamérica por la presencia de extranjeros. Por ejemplo, en México, en Ciudad de México, lo que está descentralizando, ¿no? Está generando que todo el centro, toda la parte más administrativa de México se está transformando en zonas rosas. Gente que viene con dinero extranjero y está elevando los costos de los arrendamientos o de los alquileres, como ustedes les denominen, en esa zona. ¿Qué es lo que está haciendo? Es desplazar a las personas que no tienen los recursos para participar. Por eso les digo, no existe, y eso me va a meter en un problema, y por ahí tengo mi amigo que tiene una maestría en mercado. Él pudiera hablar un poco de esto, pero yo no creo que el mercado se regule a sí mismo tan fácilmente, porque casualmente en este momento las riquezas del mundo están depositadas en un porcentaje muy mínimo, ¿sabes? Y que eso es algo bastante Ay, complejo. Vienen de accesos a recursos que nunca otras personas van a tener participación. Y lo que pasa es que, ¿sabes? Tenemos que empezar que han buscado ay. como este fenómeno de lo económico que parece que no repercute nada en la salud mental, termina teniendo tantas cosas. Yo creo que hay una cosa que sí te quisiera aprovechar aquí, ¿sabes? Lo económico no tiene nada Ay, que ver con el dinero. La gente cree que cuando hablamos de economía, incluso si tú tienes que dibujar un icono para la economía, la gente dibuja monedas. Y no tiene nada que ver con la moneda, tiene que ver con la calidad de vida y el poder adquisitivo. Tiene que ver cómo vives tú. Y eso es lo que tenemos que entender, cómo todo ese factor material influye en demasía esa capacidad. Ahora, quiero que entender que lo económico se transforma en confort para que dos padres puedan planificar la crianza, tener buenos colegios. O sea, y eso es lo que la gente no entiende. Y este sesgo de la mayoría de los terapeutas que conozco, que es una gran tiemble en las manos, tienen esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos pueden echarle ganas y que todos están en la misma carrera. Indudablemente todos estamos compitiendo en la vida, pero unos arrancan kilómetros o millones de kilómetros atrás y otros cerca de la meta. Entonces, por Dios, no me vas a decir que todos tenemos las mismas oportunidades y romantizamos las historias. Por ejemplo, una vez tú me comentabas algo de mm, un caso de uno que desarrolló conductas atípicas y por qué los otros dos no, fueron a Estados Unidos mm, y logró llegar a ir a la NASA, ¿sabes? Y algo que la pregunta no es, la cuestión no es visibilizar, pero la cuestión está en por qué hemos invisibilizado a los otros ocho de personas de ese pueblo.
¿Por qué no hay otra? Ah, y resulta que nos damos cuenta de que esta persona emigró de manera ilegal a través de la frontera para poder tener ese objetivo, porque pudo ir a desarrollar todo esto cuando estuvo en Estados Unidos, no cuando estaba en México. Entonces la pregunta será, ¿por qué entonces en territorio mexicano, por así decirlo, en territorio colombiano o en Latinoamérica, sucede que los de la participación a las oportunidades son cada vez menos? Pues sí, bueno, ahí vamos a ver que intervienen muchos factores. Ahí ya nos vamos a otra esfera también, ¿no? Y esa es parte de lo que aquí queremos, yo creo, generar, que se abra ese campo, a ver, esa visión, a ver todo lo que todo lo que nos afecta, porque muchas veces, y lo voy comprendiendo, esta parte de dejarle toda la responsabilidad al individuo, ¿no? O sea, todo yo, sino que todo lo que implica. Y ahorita que hablabas del factor económico, bueno, se ha entrecortado un poquito, esperemos que salga bien, se comprenda bien el video. Pero eso del factor económico es muy importante porque bien lo decías que no está enfocado solamente al dinero, sino que de esa educación financiera, de qué prioridades tú le das al uso, al manejo de ese dinero. Porque habrá personas que le den prioridad a tener una educación, a tener una mejor calidad de vida. Hay gente que quiere ciertos lujos, ciertas comodidades. Entonces ahí implica el uso que tú le vas a dar, la administración que tú le vas a dar o a qué lo vas a enfocar. En qué, Es o que sea, la economía, tenemos que entender también, espérame, tenemos que entender también es que, que la economía es de garantías, Isa. sí, pero también tenemos que entender que es un medio y qué es lo que yo voy a conseguir o qué es lo que quiero con ese medio, porque muchas veces lo cambiamos y lo tenemos como un fin, el recurso económico. Entonces, es que es un medio y con ese medio qué es lo que quiero conseguir. Y esa parte cuesta mucho trabajo, esa parte de esa educación en cuanto a lo financiero es muy nula en muchos aspectos o es mal entendida, mal comprendida, creo yo. El terrateniente pensaba que le hacía un favor al negro en darle techo y comida y permitir que tuviera a sus hijos, ¿no? Pero obviaba el hecho de que toda su productividad se debía a todos estos negros que crecían bajo ese techo. Cuando llegó la libertad o el proceso libertario que se ha hecho tan romántico y se le ha atribuido a grandes célebres, ¿no? Para poner en Latinoamérica, Simón Bolívar, bueno, hay un montón de, no recuerdo ahorita, pero la mayoría eran blancos privilegiados, blancos criollos específicamente en Sudamérica. Obviaron el hecho de que al negro se les quitó las cadenas, porque todos somos mulatos, la gente no entiende. La gente dice, yo soy blanco, yo soy... todos somos mulatos, somos tan negros como todos, solo que unos tienen más retención de melanina que otros, pero todos somos mulatos. Y a los negros se nos quitó, voy a apropiarme aquí, porque van a haber gente ofendida, pero quiero que entiendan el contexto de que todos fuimos liberados de las cadenas por las constituciones en el 800 y resulta que se nos quitó el techo, la comida y nunca se nos enseñó. Entonces se nos vendió que a través de una moneda, del oro, la plata, podíamos adquirir esta. Entonces tuvimos unas cadenas de otro tipo. Y es lo que la gente no ha entendido. Y hasta que no entendamos que la economía es garantía. Por ejemplo, a mí no me interesa tener papel moneda en el bolsillo cuando puedo tener garantía en la comida, cuando puedo tener garantía en mi salud, cuando tengo garantía en mi educación. Entonces, en un estado que te ofrece, que te garantiza no tu comida, sino la participación equitativa a un precio justo y a un acceso equilibrado, ya ni siquiera a comer pan duro y agua, ¿no? Sino a tener calidad alimentaria, que es los valores nutrimentales adecuados, con la proteína adecuada, con una atención de un nutriólogo si es posible. Cuando eso está garantizado, bueno, tú descansas, así tengas que pagar de tu salario, pero la idea es que tú tengas acceso a la participación de una casa digna, que tú tengas acceso
se reducen las conductas criminales, pero empiezan a aparecer. Entraría también lo que tiene que ver la salud mental, ¿no? Pero es que hay unas variables que todavía no conocemos en estos aspectos, pero sí es importante dejar claro de que las conductas criminales, sobre todo en su mayoría, las que no son de cuello blanco, están asociadas a carencias que están sujetas a lo económico. Por ejemplo, un padre y una madre que trabajan, que tienen acceso, que son formados académicamente, pero son esos niños huérfanos de padres vivos, pues lo que va a surgir de esa crianza no es lo más adecuado. Tenemos los otros que tienen tiempo, pero no tienen la formación, vienen de una vida traumática, donde replicaron esa conducta en la crianza, y los niños que surgen de esa necesidad, y usando esa frase que yo escribí hace unos meses atrás de el primer acto no intencional de violencia contra el niño es que nazca en pobreza, pues casualmente ese niño va a estructurarse, depende a sus factores sociales, puede entrar con una indefensión aprendida, con mentalidad de escasez. Hay un montón de cosas que se van desarrollando en ese individuo, pero quiero que entender que entre la condición material y la carencia de ella, si hay o no hay figura parental o no hay esa calidad de vida es lo que importa. O sea, tener cosas, tener cosas materiales no es calidad de vida, es el equilibrio de todos los elementos. O sea, cuando hacemos la única manera de prevenir cualquier conducta insana, sea de tipo psiquiátrica, de tipo psicológica, de tipo criminal, es tratando de generar los elementos protectores suficientes, es decir, cubrir lo nutrimental, porque hay una incidencia relacionada a lo que come y consume el niño, ¿sabes? Tener un acompañamiento psicológico, tener escolaridad, tener acceso a los recursos, tener acceso a la salud general, tener acceso a la valoración genética incluso para poder determinar si hay un precedente genético que pudiera influir en esas conductas criminales. O sea, si tenemos todos esos elementos, podemos prever. El primer mundo pasa. Porque hablamos en Estados Unidos, por ejemplo, un país de primer mundo donde todos, bueno, voy a decir todo, yo no soy absolutista, pero estamos viendo que esa clase media harta, como dijiste tú, es una clase media que son hijos huérfanos de padres vivos, es decir, trabajan, viven para trabajar, no trabajan para vivir. Y eso tampoco es saludable. Exactamente, y fíjate, del inicio, más o menos cuando comenzamos con la charla, hablabas de que no necesariamente el niño necesita a sus dos padres juntos, sino los necesita saludables, ¿no? Así estén juntos o no estén juntos. Y fíjate que un factor muy importante, que es el factor social, cuando, por ejemplo, se queda la mamá sola con su hijo o hay ocasiones en que el papá se queda solo con su hijo, lejos de tener este apoyo social que, que, que se requiere, el factor social es el que más afecta por el señalamiento, por el juicio, en esa construcción de ese infante, porque aparte de la crianza que va a llevar ese factor social o en el factor escolar, le va a afectar la situación de que no tiene a uno de sus padres y que la sociedad se encarga de señalárselo y remarcárselo en todas las ocasiones que tiene oportunidad. Y después resulta que si llega a tener alguna conducta antisocial o alguna conducta delictiva, entonces sí ya está afectando a esa sociedad que en aquel primer momento fue quien lo marcó, lo señaló y lo juzgó. Por eso Pues hablamos que de son las gallinas, las vacas y los cerdos de la historia, ¿no? por eso estamos hablando de esta moral hipócrita y que luego la gente cuando decimos moral hipócrita, pues se espanta, ¿no? Entonces, ese factor social que debería de ser como un factor protector de apoyo ante aquella madre o aquel padre que está solo en la crianza de sus hijos o aquellos hijos que se quedaron con los abuelos o con alguna otra persona que ya no tiene a sus padres por la situación que sea, en vez de ser ese factor de apoyo, de acogida,
de comprensión, se convierte en ese factor que señala, que juzga y que posteriormente pues se va a quejar de que está siendo afectado por esas conductas antisociales o por esas conductas insanas de aquel individuo. Entonces hay una incoherencia pues grande en esa situación de cómo la sociedad Te interviene. pongo una más. El hecho de que tú como mujer o como hombre, tú como mujer o hombre en la crianza, ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? sí, hola, hola. Sí, sí, te escucho. Hola, sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí te estaba Ya escuchando. volví. Ok. Ah, bueno, que te decía que una cosa para agregarte de lo que estabas diciendo, que creo que es importante la línea que tomaste, y es que no solamente ahora tienes que sujetarte o someterte a los juicios hipócritas de la mayoría de la sociedad idiota, sino que también estás cansada porque estás haciendo el doble de trabajo, estás cargando con el doble de todo, ¿no? Hay algo hablo, a mí no me gusta usar el sesgo anecdótico, pero siento que mi ejercicio, visto desde un punto lo más objetivo posible, encuentro estas consistencias en los perfiles, ¿no? Cuando cito a las mamás a los colegios para hablar de temas que hay que corregir en las conductas peligrosas del niño, que ya está siendo violento, de que está siendo verbalmente agresivo, que yo no creo en las malas palabras, sino el emplear inadecuadamente las palabras. Llamo a una madre, por lo general siempre es una madre, y hay un padre presente, políticamente presente, ¿no? Hace 2 horas de visita semanal, pero resulta que en el momento en que yo me siento a evaluar la calidad de crianza, pues todas las correcciones las recibe la madre. Y desafortunadamente, hablando en el caso cuando es la madre la presente, que en mi estadística, pero en las ocasiones en que lo hay, es un padre satélite, no es como la luna ahí, hay una figura, pero realmente no está, a menos de, impacta más o menos en la gravedad y ahí en las cosas, ¿no? Pero cuando tengo que hacer correcciones, pues es que usted no lo ha llevado a nutrición, es que usted tal cosa, y me da mucho dolor. Yo siempre empiezo la sesión diciéndole, recuerda que mi postura no es de juicio, o sea, estoy valorando todo lo que está haciendo, pero entiendo, al principio no lo hacía, o sea, cuando yo empecé en este abordaje, yo hacía la crítica y 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 la crítica, hasta que un día me di cuenta, yo digo, perdóname la mala palabra, yo dije, pero ¿qué mierda estoy haciendo? O sea, ¿qué clase de hijo de puta soy? Veo a la figura que está luchando para hacerlo mejor y yo la estoy sometiendo a crítica y ni siquiera le estoy explicando el por qué. Entonces ya tomé una postura distinta de decirle, mira, mi corazón, yo trato a la mamá de lo más lindo posible. Sabes que yo sé que tú estás tratando de hacerlo mejor y mi postura no es criticar lo que estás haciendo. Es admirable que todo lo estés haciendo tú, pero entiende que como tú estás haciendo la mayoría de las cosas, pues tengo que ayudarte a ti a estructurar la mayoría de las cosas que estás haciendo de manera insana. Entonces, pero la mayoría de la gente toma la postura que yo tenía antes de hacer críticas, solo críticas, pero ahora tengo que hacer críticas de manera constructiva, haciéndole entender de que ella está cargando con todo, por eso la vamos a cuestionar más. Pero la mayoría de la gente hace críticas y no constructivas. Entonces, Exacto. a veces queremos, por ejemplo, yo estoy en contra de la violencia, sabes que yo no estoy de acuerdo con la violencia infantil, pero también entiendo de que una madre frustrada, cansada porque tiene doble turno, porque tiene 3 trabajos, porque adicional tiene que venir a hacer todo lo que dentro del hogar le compete, que a veces es lo más triste es que esto también sucede donde hay un esposo real, donde hay una supuesta pareja porque desafortunadamente el fenómeno de los hombres presentes están equilibrando siempre. Afortunadamente sí tengo la experiencia de ver esos papás que hacen el trabajo, sin embargo en la mayoría no. Y los que no están
pues afectan la carga y los que están ni siquiera aligeran la carga. Entonces entra un terapeuta, entra un consejero, pues a generar críticas sin decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, muchas de conductas desafiantes presentes en el niño que pudieran transformarse en conductas criminales, porque eso es un acto preventivo, es un orientador en el colegio que pueda ver esas conductas a tiempo y alertar a las figuras parentales de tomar cartas en el asunto. ¿Vale? Cuando un niño empieza a tener comportamientos agresivos, probablemente está siendo violentado, pueden haber el fenómeno también incluso del abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, pero entonces tenemos que trabajar en eso desde la orientación y buscar si los padres quieren trabajar en conjunto con la orientación. La mayoría de los padres no está dispuesto porque creen que el niño es el problema, pero aquellos que logran dar un paso al frente en la terapia, sobre todo hablo de estas mujeres que se sienten sobrecargadas por el trabajo, yo he sentido, a ver, esto es muy subjetivo y anecdótico, porque tengo muy poquito tiempo trabajando en esta área, siento que al menos el hecho de que sepan que hay alguien que las escucha, que les está dando ideas y las está orientando en ese trabajo, y adicional de comprometer al equipo docente dentro del colegio, donde el niño pasa 8 horas a veces, pues sienten que alivian algo, ¿sabes? No es que vamos a cargar 50 y 50, pero al menos un 15% de esa carga donde el niño se sienta amado, se sienta escuchado, se siente involucrado, ayudar a darle herramientas y sobre todo darle la terapia a la madre para que en terapia aprenda a gestionar la frustración, aprenda a gestionar los conflictos, incluso darle ideas económicas, ¿no? De mira, ¿por qué no intentas de vender esto como para que tengas más recursos? O ¿por qué no? Hay gente que no es capaz de visualizar otra alternativa más allá de trabajar en las labores que ellas tienen como trabajadores comunes, ¿no? Entonces, siento que ha repercutido, no sé el resultado, porque apenas llevo 3 o 4 años en esto, pero estoy sintiendo que al menos en reciprocidad los niños han mejorado. O sea, y otra cosa que quiero dejar claro, el índice académico no refleja la salud mental del niño. O sea, cuando yo veo que un niño mejora es cuando puede vincularse de manera más saludable, cuando siento que participa más en aspectos de tipo social, donde el niño ya no tiene excusas de traer algunas cosas, por lo menos ya se siente más atendido en la parte de las labores de la casa, cuando ya no se presentan tantas incidencias de tipo disciplinaria. Y esa es la manera de repercutir positivamente, de prevenir. En esto podemos hacer dentro de la línea escolar, porque ni siquiera es que estamos resolviendo el gran problema, pero al menos podemos atenuar, ¿sabes? Hay el factor de reducción al menos valga la redundancia, estos factores contingentes que pueden surgir. Entonces, un diagnóstico a tiempo de trastorno de déficit de atención, un diagnóstico a tiempo de un abuso. Entonces, todas estas cosas pudieran disminuir el daño o la presión que sufre. Por ejemplo, la madre no va a pensar que hay algo mal a nivel psicológico, que está haciendo algo mal porque no lo puede ver, porque su visión está sesgada, está viciada. Sin embargo, cuando aceptan este proceso y este acompañamiento, pues se abre otro horizonte y ya no es de culpas, sino de asumir roles, como decía Breiner Mena Marmolejo, el problema son los roles distorsionados. Entonces hay que trabajar en fortalecer esos roles, entendiendo que nadie va a cumplir esos roles a cabalidad. No existe una madre que sea perfecta, un padre que sea perfecto, y está bien, porque lastimosamente lo peor que le puede pasar a un niño es que sea educado por robots. Lo que tenemos que hacer es capaz de poder abrirnos emocionalmente con el niño y también aceptar que cometemos errores. Los padres se escandalizan cuando yo les pido que pidan disculpas a sus hijos. Abrázalo y dile que te equivocaste, que te enojaste, que lo maltrataste y que no fue la intención de lastimarlo, que fue tu ignorancia, que fue tu impotencia, que fue tu frustración, incluso aunque suene contradictorio hasta el amor. Fue amor, lo maltrataste por amor, eso suena ilógico, pero
A veces en esa locura que consiste en educar adecuadamente a un niño, pues se presentan todas estas cosas y lo peor que podemos hacer es hacer juicios. A pesar de que yo esté en contra del maltrato, yo no me siento a juzgar a los papás. Lo que tenemos que hacer es cómo prevenir. Bueno, vamos a hacer un contrato aquí verbal donde los niños se comprometen a mejorar sus deberes, a tratar de mejorar su gestión emocional, su hiperactividad, lo que puede hacer dentro de las facultades que tiene un pobre niño, ¿no? Porque el primer problema del niño es su propia biología. Y en el caso del adulto, pues que aprenda a ser adulto emocional y que asuma la gestión de sus emociones y que no culpe al niño por su frustración, a pesar de que el niño sea un elemento de todo aquello que lo carga. Pero el hecho de ser escuchado por el terapeuta, del hecho de que reciba herramientas, pues probablemente reduzca en algo, atenúe en algo esas conductas que se van a desarrollar en el niño, que probablemente sea el adulto que empieza a tener estos comportamientos criminales, ¿no? Pero la gran pregunta, y es la que no tengo ni siquiera una noción de respuesta, es cómo vamos a trabajar en el adulto que recibe un castigo y que lo que hace es exacerbar y reafirmar negativamente estas. Lo último que dijiste estaba un poquito entrecortado. Dijiste de cómo del adulto que es sancionado, ¿cómo dijiste lo último? Y se reafirma negativamente con este ambiente penitenciario que ahí la pregunta está cómo podemos ayudar al adulto, ¿no? Cuando ya hay consumo de sustancias, cuando ya hay delitos, cuando ya hay una falta de herramientas para poder afrontar una reinserción. Son muchos elementos. Ahora, yo no soy especialista en la reinserción penitenciaria, que eso es una área muy compleja y que creo que aquí Simón Tavera nos haría mucho bien conversando. Pero es bastante complejo cuando, o sea, yo creo que aquí es bastante un acto genuino de decir que no somos los capacitados para hablar de el abordaje del adulto cuando estos temas ya llegan a estados penitenciarios. Quiero dejar claro que si un adulto que pese a que ha tenido comportamiento delincuencial, comportamiento criminal, va a terapia, las cosas cambian, ¿sabes? Ya cambia completamente el marco, no es lo mismo. Un adulto que ha tenido comportamientos y busque ayuda y podamos diagnosticar, muy probablemente esté asociado a un trastorno, muy probablemente está desarrollado en hábitos, ¿sí? Y que la terapia conductual o la terapia farmacológica o la terapia que cada especialista desarrolle genéricamente pudiera evitar en que mejore las capacidades de este individuo de conocer los límites, ¿no? Por eso es la asociación tan directa que hay con el trastorno limítrofe de personalidad con las conductas criminales, porque una de esas de la sintomatología del paciente son las conductas desafiantes. Muy bien, voy a tener mucho en cuenta ese término de conductas desafiantes y ya sé cómo voy a abordar el tema, desde dónde. Por eso hace rato hice eso. Pues muy interesante y yo creo que son dos aspectos bien diferentes. Lo que tratamos ahorita aquí, que es esa prevención desde la crianza, con esos factores que viniste mencionando, o todo lo que influye para que se den estas situaciones y cómo se puede prevenir. Y una situación, sí es muy, yo como mamá lo agradezco que trates así a las mamás porque el hecho de sentirse comprendidas es un alivio muy grande. Asimismo, no les puedas dar la solución, pero que se comprenda la situación que viven, ya sea que estén solas o que no estén solas, es aliviar mucho el cómo te sientes y que puedas aportar alguna herramienta o alguna otra estrategia que puede utilizar para seguirse desarrollando, es un alivio muy grande. Al menos el sentirte acompañado ya es algo Es que un alivia. logro. Eso es fantástico. Y el cómo
abordar esa situación con la madre o el caso del padre que también se queda solo es muy buena porque sí, sí te afecta cuando tú llegas en esa situación de vulnerabilidad, de saturación, de estrés y todo, y no hay esa comprensión, es lejos de ayudarte, como que todavía te carga más, ¿no? Entonces es muy bueno el sentirse comprendido, al menos alivia. Y la otra parte, Comprendido, ajá, sí, a ver, que comprendido no significa de que aprobamos. claro, Y es algo que hay que dejar claro porque hay gente que va a terapia y cree que ha sido comprendido por el terapeuta porque no contradice lo que estaba haciendo. no, una Y eso cosa, simplemente puede ser que el especialista no tenga las herramientas, ¿no? ¿Qué comprensiones? He analizado la magnitud del contexto en el que estás. Sé que estás asumiendo mucha carga, sé que estás pasando, no soy un juez. Sin embargo, esto es insano, esto es insano, esto es claro, insano, esto es insano, esto sí es sano, esto sí es sano, esto sí. Entonces, estas son las cosas que vamos a tratar de mejorar y estas cosas son las cosas que vamos a fortalecer. Porque es que la gente cree que comprensión es entender. Yo no tengo por qué entender a un paciente. Yo no, mi cualidad no es consentir, porque a veces los pacientes van a terapia a buscar validación. ¿Verdad que lo que estoy haciendo está bien? No, nosotros no podemos hacer eso y tenemos que tener mucho cuidado con esas posturas de muchos profesionales que ya hemos visto y tú mismo evidenciaste, tenemos muy latentes dentro del desarrollo de la profesión. Entonces, la comprensión es sin sentirte agredido, sin maltratarte, te van a escuchar y te van a explicar el por qué actúas como actúas sin hacerte sentir culpable. Y si de ser posible, reducir la diferencia, la acción que estás haciendo, primero entendiendo que es un bienestar para la persona que está al frente y que va a repercutir. Por ejemplo, a mí me interesa, yo he tratado a mamás por problemas de celotipia, de autorregulación, incluso sexual, de problemas de autorregulación con bebidas sin llegar a ser adicción, porque ese era el primer enfoque, es tener una mamá estable para que ella sea una suficiente red bien fuerte, bien gruesita, bien estructurada, para que el niño se sostenga en ella. Pero si creemos que el problema está en el niño, estamos mal. O sea, o de hacer juicio a la mamá, estamos mal. Lo que tenemos que tratar es de, ya que hay una disposición de aceptar y de admitir y de trabajar, pues aprovechemos lo más que se pueda. Y ojalá se pueda mucho. sí, de hecho yo me refería a esa parte de la comprensión, no de decir, Tú ah, dices sí, una palabra, tú tienes una palabra muy linda que es, y yo la estoy usando mucho, la empatía bien entendida, que es la comprensión bien entendida, porque también hay un término muy desvirtuado de la empatía y la comprensión. Yo sé que tú querías decir eso, pero casualmente porque sí, entiendo ese concepto que se ha ido desarrollando, es importante dejarlo claro. sí, claro que sí, es importante subrayarlo y te digo que sí, o sea, está bien porque no digo que no lo comprendiste, sino que está muy bien que lo subrayes porque una cosa es esa comprensión de decir, ay, la comprendo, pobrecita, sí, pues mira, no le queda más, etcétera, a decir, sí comprendo la situación y al comprender la situación veo por qué causas está cometiendo estos errores. Esa es la comprensión que esa persona que va a buscar ayuda necesita. Comprendo la situación, la analizo y entonces te puedo ir guiando, orientando o dando herramientas para que esas cosas que venías haciendo mal por la carga de estrés, de trabajo, por cómo te sientes solo, entonces tú puedas ir mejorando. Esa es la comprensión bien entendida, ¿no? Así era. Lo Bueno, has pues estructurado con el tiempo. claro que sí, porque voy aprendiendo cada día y falta mejorar bastante, pero la idea es estar abierto Estamos en eso. a estar abierto a ir
a ir analizando y a ir replanteándote esos conceptos, ¿no? Para poderlos ir orientando hacia lo que es más adecuado. Y en esa situación, pues, está toda esa parte de esa prevención, como lo manejamos hoy en esta plática, que te agradezco muchísimo. Y la otra, pues ya esa parte que decías del adulto, que efectivamente, ojalá que en ese segundo conversatorio que tenemos pendiente con Simón y con Bray y con el profe Hernán, que se tiene que dar porque me lo prometieron, eh, pues ya es esa otra parte de cuando el adulto tiene esta situación y esa reinserción o cómo manejar toda esa situación, porque al final de cuentas el entorno donde va a estar, pues también va a seguir siendo afectado si esas conductas no se mejoran o no se tiene esa prevención de reincidencia o todo lo que implica ya cuando el adulto ya está en esta situación de cometer de tener esas conductas antisociales, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y pues, Fíjate, sí. pues muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más para ver Que cómo. casualmente aquí lo que hicimos fue hablar y poner sobre la mesa desordenadamente un montón de conceptos que construyen todo esto, pero realmente esto no es suficiente lo que hablamos hoy. Estos solamente fueron apreciaciones, algunas subjetivas y otras muy basadas en conclusiones, en evidencia, pero que tenemos que entender de que lo que hablamos aquí simplemente pone de manifiesto lo complejo que es. Lo que sí es importante y es dejar claro esos factores contextuales y esos factores contingentes que predeterminan los comportamientos del individuo y que uno de ellos es la condición material, llamémoslo así, y que impacta en esa metafísica, en esa metacognición. Entonces tenemos que dejar muy claro de que no somos lo que somos, ni siquiera somos, sino que hemos sido un constructo y que probablemente muchas de esas ideas que parecen muy nuestras, muy libre albedrío, son realmente influencias de esos factores contingentes que nos preceden y como creo que si no me equivoco es Lacan, que dice que el mayor acto de libertad que podemos tener es al menos entender esos factores que nos determinan, ¿no? Conocer las cadenas nos dan una libertad y es importante empezar a darnos cuenta el por qué yo actúo, ¿no? A ver, pese a que entendamos que es en globalidad, que son ciertamente algunas personas que tienen más carga de responsabilidad sobre estos elementos, pues sí es importante también entender cómo yo individualmente repercuto en ese sistema, ¿no? En esa crisis que es de tipo social y entender de que las trampas para ratones no necesariamente matan ratones, ¿no? Exacto, y muy buena la analogía. Bueno, yo la había escuchado ya hace un buen tiempo y es muy buena, sirve muy buena en este tema que hoy tocamos. Y pues te agradezco mucho el haber compartido esta charla, estos conceptos, aunque así desorganizados como dices o como los fuimos trayendo, pero pues deja a la luz, como bien lo dices, lo complejo y pero también esos puntos específicos en los que debemos de poner atención cuando hablamos de este tema, que no es Lo que pasa es que esto solamente, es un diálogo, esto no estaba planeado, teníamos la idea de lo que queríamos hablar, pero no teníamos en ningún momento. Es que casualmente los diálogos de nosotros nunca tienen una estructura fija y que tenemos que dejar claro esto. Esto ha sido una conversación con una búsqueda objetiva, pero que siempre como está hecho desde la subjetividad humana, pues tenemos esa cualidad. Y que no se queden con lo que hemos dicho, sino que vayan a la evidencia. bueno, que hayamos despertado inquietud. De eso se trata, ¿no? De que despertemos la inquietud y por ahí empiece a hacer sentido esto que venimos platicando y que vemos desde otro enfoque diferente. O desde otros enfoques, ¿no? Porque tenemos la fortuna de poder tener distintos procesos de visualizar este fenómeno. Claro.
Bueno, pues muchas gracias y Muchísimas gracias. nos A vemos ti, a ti. próximamente ahora Chao, que chao. retomemos temas.